Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a esta minuta de todos los viernes. Gracias al Emporio Digital y también a nuestro ya asociado, eh, una página también de noticias desde Italia. Italia, ¿cómo estamos, Juan Carlos? Bienvenido a un viernes más a la minuta. Bueno, muchas gracias por la invitación. Feliz tarde a nuestros invitados de este viernes. Bueno, seguimos siempre adelante con el informativo salvadoreño en Milán, la comunidad salvadoreña más grande de Europa. Estamos aquí siempre llevando las opiniones, las diversas opiniones en cuanto a la realidad nacional. Excelente, gracias Juan Carlos. Decirles que estamos transmitiendo para todas las redes sociales, en todas nos vas a encontrar. También queda esta grabación, obviamente para el podcast, lo puedes obtener a través de cualquier aplicación de audio y no te lo pierdas. Gracias a todos los que nos escuchan en Irlanda, estamos en Irlanda, en Bélgica, en España, en Estados Unidos, en América Latina completamente. Vamos para adelante en Italia, obviamente. Bienvenidos una vez más. Este es un programa también. Estos últimos programas los hemos destacado en El Salvador. Pues este día me gustaría presentarles a Kenia Gómez, periodista de Radio YSUK. ¿Qué tal, Kenia? Un saludo hasta El Salvador. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. La verdad que es un tema importante de abordar. La coyuntura creo que lo amerita, ¿verdad? Estamos en un momento electoral que creo que hay muchísimas cosas que resaltar y que decir. Y gracias por la oportunidad de poder hablar sobre este tema que pues desde Radio ISUCA le estamos dando muchísima cobertura. Excelente, gracias a ti por estar con nosotros, Kenia. Hay que decirlo, el Emporio Digital, obviamente también el informativo de salvadoreños en Milán, pues somos medios independientes que a través de, hacemos un esfuerzo también afuera del país de El Salvador, porque también igual vemos esa parte política en El Salvador. También me gustaría dar la bienvenida al doctor Manuel Zometa, abogado catedrático. ¿Qué tal? Un saludo hasta El Salvador, en Occidente, entiendo, Manuel. Sí, aquí desde la UE, pues agradeciendo la invitación, más que pertinente, pues hablar de este fenómeno y de este contexto que está sucediendo en El Salvador, totalmente sin precedentes, vea, y pues marcando un hito en la historia de El Salvador, con todos los contrastes que esto tiene para comentar. Excelente, gracias Manuel. Eso es, por eso estamos aquí, creo, este día. Y creo que hay una nueva, y aquí siempre nos tiene JC informados de momento, último momento. JC, cuéntanos, ¿qué pasa en El Salvador? Bueno, con la actualidad nacional de hace un par de minutos atrás, llega la información de que un grupo de estudiantes o presumibles estudiantes de la Universidad Nacional, pues se vieron envueltos ahí en una serie de confrontación. Se maneja que ahora se celebran los 183 años de fundación de la Universidad Nacional. Y pues hay algo ahí muy importante que nuestro amigo, el doctor Manuel Zometa, nos puede ampliar, en vista que él ya funciona dentro de la cátedra de la Universidad Nacional. Doctor, ¿qué nos puede ampliar al respecto de esta noticia muy actualizada? Sí, fíjese que la UES pues no está totalmente exenta ni aislada de la política general. La verdad es que al contrario, la UES es un reflejo de la política nacional. Entonces en los últimos días se ha difundido por ahí el tema de una propuesta de ley que no ha ingresado a la Asamblea Legislativa o no se ha tenido conocimiento que haya ingresado. Sin embargo, se ha compartido un documento con un proyecto de ley que pretende disolver la Asamblea General Universitaria y que las elecciones dentro de la UES, que siempre han sido elecciones internas, pues aplicando la reforma de Córdoba y de la autonomía universitaria, pues iban a ser sustituidas ahora y que el rector iba a ser colocado por el ministro de Educación. Y al no haber ya elecciones en facultades, entonces esto iba a alterar o pone en peligro directo la autonomía de la universidad. Si bien la pieza de correspondencia no ha ingresado, no ha sido vista en la Asamblea Legislativa, ya muchas personas tienen ese temor y justo este día que se conmemoran los 183 años de la Universidad de El Salvador y que se está haciendo una serie de eventos conmemorativos,
pues ha dado lugar a este tipo de manifestaciones, pronunciándose sobre el proyecto este proyecto de ley que hasta el momento se ha difundido pues de manera informal, no se ha tenido pues alguna información oficial sobre la ley. Sin embargo, pues dados los antecedentes en el país, pues ya muchos de los alumnos y muchos de los profesores ya se empiezan a poner un poco tensos con respecto al peligro que podría correr la autonomía universitaria. Es interesante porque, bueno, muchos han intentado, obviamente, nacionalizar la universidad porque ha traído, obviamente, historia en el país, en El Salvador. Bueno, yo también he estudiado ahí en la Universidad de El Salvador, justamente en la sede central. Vamos, es una pasada. Y es que llama la atención, ¿no? Porque cuando yo estudié, vamos, hace muchos años, 90 y tanto, 2000 por ahí, pues el movimiento estudiantil todavía estaba activo. Pero últimamente no sé qué ha pasado. ¿Cómo lo perciben ustedes? Porque es que, no sé, en los últimos años ha mermado, no sé, ¿qué está pasando ahí en la Universidad de El Salvador? Pues la historia de la UE ya ve que ha sido siempre de luchar en contra de los poderes predominantes, siempre pues amenazada por las tomas militares en los años 50, posteriormente en los años 70, a la hora de la lucha, pues quien puso los mártires fue la UES también, ¿vea? También la UES puso muertos, siempre la UES ha sido un blanco para todas las instituciones que están en el poder, o para quienes han estado en el gobierno. Y la UE siempre ha sido, de hecho, el lema de esta conmemoración ha sido: la UE se niega a morir, porque siempre pues se ha puesto firme o se ha parado críticamente frente a todos los demás gobiernos, lo que la ha hecho objeto de este tipo de acciones. Ahora, pues, con la instalación del régimen de excepción, que prohíbe obviamente las manifestaciones y las reuniones, y que las castiga de manera severa, porque una de las consecuencias del régimen de excepción es la suspensión de este tipo de garantías constitucionales. Entonces, eso ha infringido o ha mermado bastante en la universidad respecto de sus pronunciamientos fuera de la misma. Sin embargo, al ponerse en peligro la autonomía de la universidad, sí hay gente dispuesta a reclamar y hacerse ver dentro de la misma institución en la defensa de esta autonomía. Y esto hay que decirlo también, que hay grupos dentro de la universidad que al tener cierta afinidad con el gobierno están dispuestos a vender la autonomía que tanto le ha costado a la universidad, si no solo nos ha costado esfuerzo, nos ha costado vidas, nos ha costado gente. Entonces, y ese es el valor por el cual nosotros lo defendemos y lo cuidamos, no solamente porque es el efecto de la reforma cordobesa, sino porque es la esencia de la universidad. El simbolismo de la Universidad de El Salvador, obviamente, es grande. Esperemos que no se pierda. Bueno, esa es la calentita que nos traía JC y tiene muchas, obviamente, pero ahora vamos a entrar de lleno a lo que nos trae este programa, que es hablar sobre la política en El Salvador, pero que vamos a ver qué está pasando en El Salvador. Vamos a hablar sobre las elecciones, obviamente, que en fin, hemos llegado a algunos resultados en estos días. El Tribunal Supremo Electoral se ha tardado en dar resultados. Vemos en las redes sociales diversidad pues, ¿cómo decir?, de exponer algunas situaciones que no son regulares y que obviamente llaman la atención. En el extranjero, vamos, es que hay una diferencia abismal en cómo se ve El Salvador desde dentro, los salvadoreños que lo perciben, que están ahí, y también hay otra visión internacional que afecta también al país, que no solamente son los salvadoreños que lo vemos desde fuera, no, lo ve todos los países afuera. Kenia, coméntanos tú, desde tu perspectiva, obviamente, cómo está este fenómeno Bukele en El Salvador. Bueno, yo no quisiera caer en la narrativa que quiere justamente implementar el gobierno salvadoreño y el presidente, ¿verdad? Porque hablar de fenómeno Bukele es caer en la narrativa de él, justamente él busca que se le llame un fenómeno. Yo creo que Bukele, su gobierno, sí ha trascendido las fronteras, lamentablemente no para bien, ¿verdad? Yo he tenido la oportunidad de hablar con muchas personas fuera de El Salvador también, y aunque en un inicio, y estoy hablando hace algunos años,
pues creían, como muchos salvadoreños también, que Bukele pues era el presidente que había hecho muchos cambios en El Salvador. Creo que cada día la gente va cambiando esa percepción, ¿verdad? En la medida en que van saliendo muchas más cosas sobre su gobierno, corrupción en su gobierno, y creo que eso está cambiando también la perspectiva, ¿verdad? El tema de la vinculación del gobierno de Bukele con las pandillas, creo que también es un tema muy fuerte a nivel internacional y que creo que a su imagen, que tanto la cuida él, ¿verdad? Le está afectando muchísimo y eso también está cambiando algunas percepciones. El caso, por ejemplo, actual de Alejandro Mason, quizás a lo mejor no vamos a profundizar en eso, pero es un caso muy complejo y muy interesante al cual yo le estoy dando seguimiento y que ya van a escuchar quizás de YSUCA algo sobre eso. Pero este caso yo siento que está despertando también a algunas personas y yo lo puedo ver y lo puedo escuchar también en personas que quizás no me imaginaba escuchar esto, ¿verdad? Hace poco estaba en cierto lugar y me comentaban también como algunos jóvenes te comentaban y decían, mira, ya escuchaste lo que le pasó a Alejandro Mason. Sí, mira, nos equivocamos al votar por Bukele. Por decirles algo, un comentario de jóvenes que antes no se escuchaba en los buses. Yo escuché recientemente también comentarios de personas en los autobuses que yo antes no escuchaba. Entonces yo digo, algo está pasando, algo está cambiando. Y todos estos fenómenos que se están dando, caso de Mason, por ejemplo, vinculación del gobierno de Bukele con pandillas, yo creo que está girando el chip de muchos salvadoreños para mal del gobierno, pues está afectando su imagen a nivel internacional, está despertando pensamientos también acá en los salvadoreños. Y creo que eso también dentro de poco tiempo va a dar un giro. Ahora, estamos en una coyuntura electoral y como usted lo planteaba, ¿verdad? Ese es el tema fuerte en estos momentos. Desde que fueron las elecciones el 4 de febrero, oficialmente no tenemos datos, no tenemos cifras y se instala justamente esta narrativa, ¿verdad? Hoy en la mañana tenía una entrevista y pueden buscarla ahí en YSUCA con una catedrática de la UCA donde planteábamos justamente ese problema de las narrativas mediáticas y electorales, ¿verdad? Y cómo es que mediante esa narrativa se va creando ese juego mental, ¿verdad? Para que la gente vaya creyendo ciertas cosas que no son ciertas, que son falsas, pero que se dan como verdaderas. Un tema muy interesante. Mediáticamente yo creo que también se está cayendo en eso cuando los periodistas les preguntamos a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, mire, ¿qué pasa, verdad? Todas estas irregularidades que están documentando no solamente los medios de comunicación, sino también representantes de partidos políticos. Bueno, veíamos en la madrugada, ¿verdad?, cómo entraban elementos de humo a unas instalaciones donde se está haciendo un conteo que en otras ocasiones no lo habíamos visto, ¿verdad? Y hasta ahora, mientras se contaban votos de otros departamentos, la policía se había mantenido afuera, pues vigilando, ¿verdad?, el ingreso de las personas y eso, pero no dentro de las instalaciones. Ahora, si ustedes miran los reportes y los videos en redes sociales, podrán ver la cantidad, ¿verdad?, de elementos de la policía que están dentro y que están, junto con los fiscales electorales, limitando la labor no solamente de los periodistas, sino también de los vigilantes de partidos políticos que no son del oficialismo de Nuevas Ideas, incluso diciendo que si graba videos, si toma fotografías, los van a arrestar. O sea, eso no lo habíamos visto anteriormente. Yo creo que justo en estos momentos, cuando anoche ya se comenzaba a contar el departamento de San Salvador, que inicia hoy en la tarde, y se contaba Santa Tecla ayer, ya empezaron a surgir estas situaciones mucho más complicadas, ¿verdad? Habrá que ver qué es lo que pasa hoy en la tarde. Yo justo me desplazo a partir de las 4 y voy a estar allá parte de la noche para verificar, ¿verdad?, qué es lo que está pasando, porque se están dando muchísimas irregularidades. Gente que está llegando, que no está acreditada y que las están dejando ingresar cuando el instructivo, ¿verdad?, que se creó para este escrutinio final dice todo lo contrario. Dice que no podrán ingresar personas que no estén acreditadas. Entonces, ¿qué significa eso? Que los mismos magistrados del Tribunal Supremo Electoral están permitiendo
que se viole el mismo instructivo que ellos han creado. Entonces eso parece que no sé, ¿verdad? Cuando se les pregunta a ellos, se van por otro lado, no responden realmente a la prensa, no tienen respuestas. El día de hoy decía el magistrado Julio Olivo que no sabía quién había dado la orden para que entraran los elementos de la UMO, que él como organismo colegiado no desconocía quién daba la orden. Y entonces ahí surge entonces la pregunta, ¿y entonces quién controla las elecciones? ¿Ya no está en manos del Tribunal Supremo Electoral? Si no está en manos del Tribunal Supremo Electoral, los magistrados no saben quién dio la orden para que ingresaran esos elementos de la policía, entonces ¿quién está dando la orden? Y son estas situaciones que están surgiendo en esta coyuntura que creo yo que son bien graves, ¿verdad? Bien preocupantes, pero que no se dicen en la mayoría de medios, ¿verdad? Y que los medios tradicionales, sobre todo televisión, si ustedes van y sintonizan y ven, no se está nada se está diciendo. Y las redes sociales sí lo abordan, pero bueno, no todas las personas también tienen acceso a redes sociales o están continuamente, ¿verdad? Viendo y verificando qué es lo que se está diciendo. Entonces creo que esta información que es grave, que a mí me parece grave como periodista porque antes no se había documentado ese tipo de situaciones. Eso te iba a preguntar, Kenia, perdona que te interrumpa. Obviamente sí. La idiosincrasia del salvadoreño, a ver, es ser un poco pícaro, ¿no? Ver dónde la mañita, dónde la colamos, como dicen aquí. O sea, que esto no es que no se haya dado antes, Kenia, hay que decirlo, esto ha pasado siempre. Claro, ahora la ventaja que tenemos para poder exponer estos casos son a través de las redes sociales, que es donde ahora mismo lo estamos viendo. Voy a aprovechar la pausa para aprovechar el comentario de Bar Pérez que nos ve desde Estados Unidos, también a Daniel, un saludo, que nos ve desde su rancho, dice. Bar Pérez nos pone en los comentarios, el fenómeno Bukele es crear una cultura social deplorable ocultando la realidad de la pobreza extrema. Un país donde no te enseñan a pensar, cualquiera puede ser presidente, dice. Esa es la cultura salvadoreña. Estamos al frente de un gobierno corrupto, dice Bar Pérez. Daniel Vázquez, aparece Daniel. Vivimos la mayor alza de incultos por metro cuadrado a nivel mundial de toda la historia. Eso permite el advenimiento inmediato de populistas mesiánicos por doquier. El Salvador requiere de un movimiento ilustrado cuyo proyecto sea libertad, el respecto al Estado Constitucional de Derecho y su fundamento sea la razón. Gracias por sus comentarios, estamos pendientes acá para que aparezcan. Pues eso es lo que comentábamos, Kenia. Obviamente se ha dado antes, ahora no sé qué pasa porque realmente se han tardado una semana, cosa que tampoco antes lo teníamos en un par de días, por decir algo. Pero hoy ya llevamos, ¿cuánto fue la semana pasada, ¿no? Las elecciones. 2 semanas, creo yo. Ya sobre 15 4 días. 4 de febrero. ¿No? Entonces llevamos un retraso, vamos, bastante lento para tener mucha tecnología. Creería yo que el proceso no es el adecuado. Incluso, claro, ver ya las instancias de la policía y eso, pues deja mucho que hablar. Manuel, ¿cómo ves tú esta situación? Porque obviamente no es normal, ¿no? Si bien es cierto, tenemos precedentes de que algunos movimientos siempre se han dado, por ejemplo, que venía gente de Guatemala que venía a votar, que los traía arena, decían que venían en camiones, que en buses, qué sé yo, ¿no? Eso antes en las noticias lo veías. Ahora pues está sucediendo esto, incluso veía en unos tweet, bueno, X, ahora la red social X, es que iban contando las papeletas, pero casi planchadas, o sea que no tenían ningún doblez, que estaban marcadas con un plumón que no era el de ley, el de reglamento, y esto, o sea, ¿cómo percibes tú, Manuel, estas situaciones? Fíjate que a mí me gustaría hacer un contexto de por qué es que llegamos hasta acá, porque mi opinión es de que lo que estamos viendo son las consecuencias de lo que se ha venido construyendo desde 2021 o lo que el presidente Bukele ha venido construyendo desde 2021 y que ha venido usando el sistema legal y los pequeños vasitos y los pequeños baches que se encuentran ahí a su favor. Si no lo vemos, ya esto del Tribunal Supremo Electoral, pues ya lo he dicho en otros medios, por suerte que no fue en una elección más cerrada, esto hubiera generado una gran convulsión social. Entonces lo que está sucediendo es de que
de que no ha causado tanto, sí, ustedes los medios son los que lo están señalando, se ve y poco le están dando interés a esto, pero es porque ya se venía planteando un consenso. Si esto hubiera sucedido en una elección más cerrada, esto estuviera generando una tremenda convulsión social. Ahora, yo quisiera señalar los aspectos específicamente los legales en los que se ha amparado el gobierno en turno o la manera en la que los ha utilizado para ponerle o para maquillar de legalidad las decisiones que ha tomado. Porque por ahí es por donde comienza el debate, no tanto el uso o la interpretación que se le ha dado a la Constitución para llegar hasta donde está, que ya en un momento se lo explico, sino también los mecanismos mediante los cuales se ha hecho. En el año 2021, cuando el presidente Bukele tuvo mayoría en la Asamblea Legislativa, lo primero que hizo fue destituir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, en donde, amparado en el artículo 131, numeral 19, que de hecho el artículo dice que es facultad de la Asamblea Legislativa nombrarlos. Entonces, ¿por qué removerlos? ¿Por qué nombrar nuevos? Entonces, no había un procedimiento para la resolución. En todo caso, este procedimiento tendría que haberle dado el derecho de defensa y otro tipo de cuestiones que lo que se dijo o lo que se manejó de manera mediática fue sí es atribución de la Asamblea Legislativa nombrar a los nuevos miembros de la Asamblea Legislativa y al fiscal general. Eso le permitió opacar al tercer poder del Estado. Ya había ganado 2 poderes y con eso ahora tenía los 3 poderes del Estado. Esta misma configuración de la Corte Suprema de Justicia y teniendo la mayoría en la Asamblea Legislativa le permite también el nombramiento de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, que también es atribución de la Asamblea Legislativa por el artículo 131, numeral 19. Desde ahí, lo que ya conocemos del proceso para poderse volver a inscribir y poder participar nuevamente, que fue un cambio de interpretación que hizo la nueva Sala de lo Constitucional, que si me queda tiempo, pues más adelante lo podemos platicar, pero fue este cambio de interpretación lo que le permite trabajar ahora o volverse a inscribir ahora hasta que se dan estas elecciones, que algo que llama bastante la atención es que no es que haya salido más gente a votar. En la elección de 2019, solamente votó el 53.2% del padrón electoral. En esta ocasión votó el 52.3%. Fue la gente que votó en 2019 fue exactamente la misma gente que votó ahora. Lo que hubo fue un traslado de votos. Entonces ahí, más que un fenómeno a nivel interno, yo veo que es nada más la consecución o los cambios de votos y de decisiones que ha tenido la gente. Pero teniendo en cuenta este contexto del manejo de los 3 poderes, del manejo del Tribunal Supremo Electoral, pues no es tampoco lejos de imaginarse que se esté dando este tipo de irregularidades. El papel que ha jugado el Tribunal Supremo Electoral ha dejado mucho que desear. Desde el momento que se les cae el sistema, el mismo día de las elecciones, que dejan de transmitir los resultados en tiempo real, comienzan a hacer este conteo acta por acta y aún así se siguen viendo irregularidades. Entonces, eso es algo que primero que el tribunal va a tener que asumir. Ahora, veamos un contexto que es el más importante de todos, y ya no le robo más tiempo, que es estas elecciones en el contexto de un régimen de excepción. ¿Qué quiere decir? El artículo 29 de la Constitución nos suspende las garantías constitucionales de libertad de reunión, de libertad de expresión, que es la justificación legal que el gobierno le da para justamente reprimir a los periodistas, porque estar en un contexto de régimen de excepción quiere decir que la garantía constitucional del derecho a la libre expresión está restringido por el gobierno. No es solamente, o sea, la gente ve el resultado y el impacto que eso tuvo con las pandillas, pero adicionalmente esto tiene otro tipo de impacto. Entonces, una elección en el contexto de un régimen de excepción permite este tipo de represiones y este tipo que muy bien lo mencionaba Kenia, ese tipo de amenazas de si usted graba en el centro podemos meterlo preso. Sí pueden porque están en contexto de régimen de excepción, aunque no deben, porque la función periodística es muy importante para que podamos conocer de primera mano el contexto que se está dando. Entre tanto, el Tribunal Supremo Electoral y esta función, que a mi criterio es mediocre,
pues lo menos mal no ha sucedido en una elección más cerrada, porque esto sí podría generar bastante convulsión. Hay algo de consenso que dice Kenia, incluso que sí está en descenso ahora, hay consenso a favor del presidente Bukele, y eso ha permitido que no haya mayor convulsión, pero sí es necesario que estas medidas de régimen de excepción, este cierre de las oportunidades de las ventanas a los periodistas vaya disminuyendo, porque es necesario que la gente conozca la verdad también. Interesante, Manuel, el contexto que nos has traído. Juan Carlos, vamos, que yo es porque... Sí, quiero retomar un poco las palabras del doctor Manuel Someta y Kenia. Hay algo bien interesante. En esta semana, Julia Evelyn mencionó, así como se ha mencionado, represión para las voces incómodas. El periodismo en El Salvador, ¿qué le espera en estos 5 años que vienen? ¿Cómo se van a ver ustedes en El Salvador y cómo ustedes consideran que eso nos puede afectar a los que estamos fuera también? Un tanto por ser incómodos, pero sobre todo por decir la verdad. El micrófono, Kenia. Hola. Ahora sí. Sí. Ahora sí. Bueno, imagínense ustedes si durante este tiempo ha sido bastante difícil para los periodistas, pues yo no me quiero imaginar en realidad cómo serán 5 años más. Yo creo que nada bueno, y no es que sea pesimista, ¿verdad? Sino que creo que hay que ser realistas también. Para el gremio periodístico cada vez se nos han ido cerrando las puertas y cada vez es más difícil acceder a información pública, declaraciones de funcionarios, muy complicados, la verdad. Cuando nosotros queremos contrastar la información, buscamos las voces de los funcionarios, no nos lo permiten. Acceso a la información pública tampoco hay. Yo creo que yo no podría esperar mejoras, ¿verdad? Yo creería que esto se va a ir incrementando, ¿verdad? La negativa de dar información a los periodistas, y hemos visto algunos medios de comunicación cómo han ido también, ha habido un acoso, ¿verdad? Hacia ellos. ¿Podría esto aumentar? Yo creo que en el ámbito periodístico nosotros como que ya estamos sabedores de lo que se acerca, ¿verdad? Creo que no somos ingenuos de lo que podría suceder, y eso también nos demanda a nosotros crear nuestros protocolos de seguridad, además de los que ya tenemos, pero también estar bien alertas, ¿verdad? Y tener como nuestro plan A, plan B, ¿qué pasa si sucede esto? Yo creo que los periodistas, y no todos los periodistas, hablo de los periodistas que decimos las cosas a sabiendas de que podemos tener pues repercusiones, ¿verdad? Porque pues en este país, en este momento, si decís cosas contrarias a lo que el gobierno expresa, pues ya sos enemigo, ¿verdad? Ya sos un enemigo, y entonces ya pueden venir represalias. Yo creo que para el periodismo salvadoreño, yo no auguro cosas positivas, ¿verdad? Y como digo, no es que sea pesimista, yo creo que hay que ser bastante realistas. Y si no, remontémonos al discurso que da el presidente el día de las elecciones, ¿verdad? Cuando se proclama ganador sin haber datos oficiales del Tribunal Supremo Electoral, y su discurso, ¿verdad? Su discurso hacia la prensa. Raras veces creo yo que el presidente Bukele en sus intervenciones no ha atacado a la prensa. Atacar a la prensa y atacar a los defensores de derechos humanos, a las organizaciones de derechos humanos, es como su blanco, así lo veo yo. Y si no, podemos revisar, creo yo, la mayoría de cadenas nacionales, de conferencias, donde siempre tiene que estar, ¿verdad? Allí su ataque hacia los periodistas y a los defensores de derechos humanos. Entonces creo yo que como gremio periodístico lo que nos toca, bueno, seguir trabajando con lo que tenemos, ¿verdad? Con los limitantes que tenemos. Así hemos trabajado, hemos tenido muchísimas limitantes, pero hemos seguido trabajando, sí, de manera más complicada, porque la gente tiene muchísimo temor, ¿verdad?, de hablar con nosotros y nos dice, mire, voy a dar información, pero
póngame de manera anónima o cámbieme el nombre. Nosotros que somos radio, por ejemplo, que necesitamos audio, ¿verdad? Ha habido fuentes que incluso nos dicen, pero mire, ni mi voz, pero ni distorsionando la voz quiero salir, nada más tome nota. Yo he tenido que hacer notas periodísticas solamente escuchando, ¿verdad? Porque ni siquiera me han autorizado a grabar. Y yo creo que es parte de la ética periodística también el decir, bueno, lo que la fuente te dice, eso tenés que hacer, ¿no? Entonces, en medio de todas estas limitantes hemos trabajado y creería yo que vendrán más, ¿verdad? Vendrán más limitantes, pero creo yo que, y yo veo, por ejemplo, en países donde hay dictadura, ¿verdad? Nicaragua, por ejemplo, yo tengo algunos amigos periodistas nicaragüenses que están exiliados, ellos no han dejado de hacer periodismo. Sí, no están en su país, tuvieron que salir, ¿verdad? Por el régimen de Daniel Ortega, pero fuera de sus países ellos continúan haciendo periodismo. Entonces yo creo que aún en los peores momentos y en la peor dictadura que pueda haber, el periodismo no muere. El periodismo sigue de la manera que sea. Yo creo que es un compromiso nuestro, ¿verdad? De poder informar a la población y de informar de manera que la gente pues, pueda conocer en realidad los hechos reales, lo que sucede, no los aspectos maquillados. Entonces creería yo que desde la prensa lo que tenemos que hacer es seguir trabajando en medio de todas estas limitantes y todo este cierre de puertas que a lo mejor vendrán mayormente, pero digo, tenemos que continuar. Nosotros, YSUCA, como parte de la UCA, pues tenemos el espejo de Nicaragua, ¿verdad? Todos sabemos qué fue lo que pasó, el cierre de la boca de Nicaragua y todo lo que vino. Y nosotros lo pensamos, bueno, eso podría pasarnos acá y estamos conscientes de que eso pudiera pasar en algún momento, pero creo yo que eso no debe motivar a la prensa, ¿verdad? Como digo, el compromiso no es con partidos políticos, no es con gobiernos, es con la gente que le llama a uno y le dice, mire, yo quiero expresarme, quiero hablar, sí en condiciones bastante limitadas, como ya dije, pero creo que la gente siempre busca los medios porque cree que los medios pueden ser ese instrumento que les dé voz, ¿verdad? Y sobre todo, como decía un compañero anteriormente, en un momento en el que la libertad de expresión está bastante limitada acá en El Salvador y se percibe el miedo de mucha gente a no querer decir nada, a no querer hablar o hablar, pero muy poco, o a limitarnos a nosotros los periodistas, ¿verdad? Entonces, yo creo que en ese contexto, pues sí las cosas vendrán más difíciles, ¿verdad? Pero creería yo que vamos a seguir hay que haciendo seguir haciendo la periodismo, lucha. Sí, la hasta verdad, donde se pueda. obviamente, Kenia, si bien es cierto, el trabajo periodístico es complicado, ¿no? Más en estas circunstancias, obviamente. Por ejemplo, nosotros que a través del Emporio Digital tratamos de crear criterio con este tipo de programas que puedan hacer un contrapeso, porque aquí hemos traído gente de cualquier tipo de pensamiento, claro, hacemos nuestras cuestiones, dialogamos, debatimos, conversamos y quedamos como amigos, ¿sabes? Que eso es lo importante, o sea, aquí el hecho de pensar distinto no te hace enemigo de nadie, simplemente. Pero esa es la situación en las redes sociales, ves otra cosa. Ves el ataque, ves, vamos, cualquiera lo puede ver. Si no sos de A, o si sos de A, o si no sos de B, o sea, es complicado, ¿no? Porque este es un aspecto sociológico que nos ha afectado. Hemos tenido también a Walter Faguá, un saludo a Walter allá en El Salvador también, sí, ¿no? Que nos orienta, nos dice, ¿no? Sobre la perspectiva de la ciencia sociológica, cómo, qué resultados están dando. Entonces, pero aquí hay una pregunta fácil y complicada a la vez. ¿Por qué hemos llegado, obviamente, aparte de las cuestiones legales, que lo dejo entre comillas, ¿no? Porque ya lo dijo Manuel, ¿no? Cómo se ha venido estructurando toda esta situación, pero cómo se ha llegado a que la gente vuelva a votar y vote por el gobierno. Bueno, el gobierno de ya 5 años, que creo obviamente seguirá 5 años más. Entonces, la pregunta uno es esa: ¿cómo es posible de que sí se mantengan al poder? Obviamente. Dos es a partir de ahora, porque lo que decía Kenia también, ¿no? Es la crítica era hacia los partidos, a los mismos de siempre, a los medios de comunicación del país. ¿Ahora qué?
¿a quién vamos para poder mantener ese discurso, ¿no? Manuel, ¿tú cómo ves esta perspectiva? Porque justamente este día vi un youtuber, no recuerdo de qué país es, pero hablaba sobre otro youtuber que llegó a El Salvador, un mexicano, que estuvo hace, no sé si 5 años, recuerdo, pero de que hablaba sobre esta situación, ¿no? De cómo incluso llegó al Secot, porque nadie puede llegar al Secot. En El Salvador, creería yo, Kenia, le voy a hacer esta pregunta a Kenia, ¿es fácil acercarse a ese código? ¿Es fácil llegar a tener información? Porque ves youtubers de España, youtubers de México, no sé qué otro youtubers ha estado, pero que vamos, que yo en un salvadoreño no lo he visto. No, en realidad parece ser que el acceso es solamente a personas que ellos saben que pueden controlar, ¿verdad? Así lo veo yo. Pero el resto de periodistas no tenemos acceso No se pueden ni a acercar, información, ni mucho difícilmente. menos a llegar, ¿verdad? A ese lugar. Bueno, nosotros llegamos cuando estaban construyendo el SECOT, cuando estaban levantando los primeros muros, ¿verdad? Ahí conocí yo el SECOT, luego no he vuelto, pero sí me han comentado que antes de llegar pues está muy custodiado y que es bastante complicado. Hay bastante seguridad, como en las cárceles de Sí. Estados Unidos, ¿no? Estas cárceles privadas. Bueno, ah, hemos llegado hasta aquí, pero ahora viene la pregunta, ¿no? Esta que es necesaria, ¿no? Porque se han hecho elecciones, ilegal o legalmente, probablemente sea el presidente, ahora no sé si es presidente electo, Nayib Bukele. Se vienen otras votaciones en el siguiente mes, que serían las de los alcaldes, ya más territorial. ¿Cómo se percibe esta situación? Porque me imagino el salvadoreño cambia de alcalde del FMLN, Arena, del PCN, del CD, de todos los partidos. Entonces viene esta pregunta, Manuel. En el caso ya más concreto sobre las municipalidades, ¿cómo está la situación? Porque hay unos que han trabajado, hay otros que no han trabajado, hay unos que han estado en la cárcel, que no sé si ha salido ya alguno, pero bueno, ¿cómo está esa situación en El Salvador, Manuel, más o menos? Fíjense que quizás antes de definir esto de los alcaldes, porque también es consecuencia de lo anterior, quizás más o menos plantear cómo teóricamente se explica el por qué, a pesar de todas estas cosas que son evidentes y que son señaladas por los medios, se sigue teniendo un cierto consenso o se sigue manifestando esta apariencia de consenso a favor del presidente Bukele, y lo es porque aquí hay un choque de dos discursos. Está el discurso de los soberanistas, que es justamente el que el gobierno aprovecha y alimenta. Por eso es que se disminuye el periodismo, digamos, institucionalizado, agremiado, y se favorece a los youtubers y a los tiktokers, que son más difusores de opiniones personales. Porque es conveniente y porque se tiene limitado el derecho a la libertad de expresión, mantener un poco más controlado, más limitado el otro periodismo, el más jerarquizado, el más institucionalizado, porque sobre ese cuesta un poco más tener control. Entonces aquí se establecen dos discursos: el discurso de los garantistas, que son justamente los que están discutiendo y poniendo sobre la mesa la cuestión del respeto a la Constitución, a las normas y este tipo de cosas, y está el gobierno que sigue alimentando este discurso un tanto más soberanista, que dice, no, es que lo vamos a hacer como dice la mayoría, y en este planteamiento de que la mayoría es la que manda, pues pueden brincarse una que otra cosita legal que les permite acceder a cosas mucho más grandes. Obviamente es mantenernos en régimen de excepción. Esto propicia mucho la corrupción, porque el régimen de excepción también habilita para que los cambios de presupuesto entre carteras ya no tengan que pasar por la Asamblea Legislativa, por ejemplo. Entonces propicia mucho la corrupción, y por definición los regímenes de excepción tienen que ser temporales. Ya vamos para 2 años, nuestra Constitución no define un periodo máximo de tiempo para regímenes de excepción, pero ese es el contexto en el que estamos. Se separaron las elecciones de presidentes y diputados para poder bañar a los diputados de esta aprobación o de este discurso soberanista del presidente, para poder acobijar a los diputados
para seguir conservando los dos poderes del Estado, los que le permitieron en un principio, o le dieron acceso en un principio a tener los tres, porque es la Asamblea Legislativa la que nombra la Corte Suprema de Justicia. Entonces, tenía que asegurar esto. Ahora, con los alcaldes, la situación es más local y es mucho más difícil mantener este mismo discurso a nivel local, porque sabemos de que la gente vota por su vecino, o sea, quien va a gobernar y quien va a ser alcalde es su vecino, es a un local, correcto. Entonces, y ahí ya no funciona del mismo modo el discurso electoral que sí se manejó durante las presidenciales y legislativas. Ahora, la disminución de alcaldías le proporciona una ventaja al partido en el gobierno, porque ahora van a ser menos las personas. El reto se ha incrementado para los funcionarios, que cuántos van a tener la capacidad de atender esa cantidad de necesidades diferentes que tienen los nuevos territorios que se han agrupado. Y la perspectiva que se ha visto, primero, es que va a haber una gran disminución en la participación electoral. Ese es al menos los datos que tenemos acá en la universidad, una gran disminución en la participación electoral. Y número dos, también va a disminuir la cantidad que se estima de alcaldías a favor del gobierno en turno, porque hay muchas alcaldías que la gente las está escogiendo puntualmente por la persona por la que va y no por el funcionario. Y la gente sabe también que ahora que la obra pública y otro tipo de cosas están centralizadas en el gobierno, entonces a sus alcaldes ya no les interesa que sean o no afines al gobierno, sino que sea alguien que conocen y que más o menos esta campaña se va a ver caracterizada por eso, quien les ofrece mayores expectativas de resolver los problemas locales. Vean, el bache de enfrente de mi casa, la luz de enfrente de mi casa, el parque que está sucio, que me recojan. Y Manuel, y en ese sentido es preocupante porque, por ejemplo, si tú no eres afín al gobierno, no vas a tener apoyo. Porque como esa es la predominancia económica sobre los proyectos. Correcto, ese es el motivo por el cual se quitó los fondos FODES y se creó la Dirección de Obras Municipales, porque esa es la manera en la que el gobierno central pretende incidir dentro de los municipios. Obviamente es estratégico, y en cualquier estrategia funciona, primero agarrar los recursos económicos, porque desde ahí camina todo el mundo. Algunas alcaldías, aquí en el occidente del país, por ejemplo, la alcaldía de Metapán, tienen muchos fondos, dependían poco del FODES y no lo han sentido mucho, y son justamente este tipo de alcaldías que tienen bastantes ingresos por sus mismos rubros, que no es casual, no quiero decirlo casualmente, pero que puntualmente son aquellas en las que no está predominando el partido Nuevas Ideas. Son lugares donde los candidatos que se están escogiendo son los alcaldes que son primero de la comunidad y que han sabido administrar los recursos que adquiere la municipalidad y sobrevive con eso. Ahora, las alcaldías donde predominantemente la tendencia viene a ser a favor del partido en el gobierno, son aquellas que dependían hasta de sus empleados con el FODES, entonces que ahora va a ser la Dirección de Obras Municipales la que les va a mantener las obras, y ese ha venido siendo el juego de la campaña. Ese sería el gancho para el oficialismo. Voy a aprovechar la pausa, gracias Manuel, agradecer a todos los que nos ven a través de las redes sociales, en su programa La Minuta, a través del Emporio Digital, transmitimos en todas las redes sociales y también en el podcast que estará obviamente a partir de después de este programa. También transmitimos desde el informativo de salvadoreños en Milán con su grupo también. Juan Carlos, coméntanos cómo va ahí la situación. Antes de entrar de detalle, voy a aprovechar, Juan Carlos, porque tengo también comentario de Claudia Figueroa, que nos ve también y nos escucha desde Bolivia. Un saludo enorme. Un comentario: dice: el gane de Bukele tiene intereses con otros estratos que les interesa esta reelección. También dice un comentario: el gane de Bukele tiene intereses con otros estratos que les interesa esta reelección. Bueno, sería el mismo, me imagino que está como editado. Eso, Juan Carlos. Bueno, leyendo un poco las redes sociales en este tema de los candidatos a las alcaldías, hay algo muy particular. Michelle Sol, actual ministra de Vivienda y quien compite por la alcaldía de La Libertad
Parece ser de que Milagro Navas, que es la alcaldesa ya de 13 periodos, le propuso debatir, ¿verdad? Precisamente para conocer las intenciones de poder guiar de mejor forma en este caso, el municipio de Antiguo Cuscatlán, que formará parte de la Libertad Este. Y las palabras de Michelle fueron: contigo no tengo nada, servirle al pueblo, y en base a esto va mi camino. Considero de que este tipo de choque político o ideológico y una respuesta muy contundente no trae una sanidad política en una competencia. Pero eso era lo que les quería comentar de lo que circula en redes sociales como tema actual previo a las elecciones a alcaldes. Justo Milagro Navas es otro ejemplo. Perdón. Sí, Manuel, tranquilo. Milagro Navas es otro ejemplo de cómo la gente vota, de lo territorial, y cómo la gente vota por la persona más que por el partido. Ella es alcaldesa desde 1988 y la gente la elige a ella casi que a ciegas. Ya ella sabe cómo controla el territorio. Obviamente iba a poner a Michelle Sol en un contexto de desventaja si debatían, si la señora desde 1988 conoce el territorio del municipio súper bien, si ya tiene todos los problemas casi que ella misma ha generado y ella misma ha resuelto. Todo lo que le ha pasado en este. Ajá, entonces, hasta ya conoce los problemas que ahí mismo, porque por tapar una cosa, que por destapar una cosa se le tapa otra. ¿Ve? Hasta ella lo conoce. Michelle Sol no se iba a poner en un contexto de desventaja política al debatir con ella, no le iba a ganar un debate nunca. Entonces, más que su discurso de necesitar escuchar a la población, era la evasión de ponerse en una posición de desventaja y volverse, que es la característica del funcionariado afín al Partido Nuevas Ideas, que es la de ponerse detrás de la figura del presidente y procurar bañarse sobre esa sombra o sobre ese chorrito, como le decimos en buen salvadoreño, de la popularidad del presidente. Es interesante, ¿no? Cómo se gestionan las elecciones en El Salvador. Pero aquí viene la pregunta, y vamos con Kenia ahora, para que se vaya preparando, porque es interesante, ¿no? Obviamente los resultados se están dando partidos ya por desaparecer o partidos desaparecidos. ¿Qué expectativas, Kenia, con respecto a las oposiciones electorales, ¿no? Los partidos políticos? No sé si pocas flores, por ejemplo, la semana pasada estuvimos hablando con una colaboradora de un partido político, no me recuerdo el nombre, Juan Carlos, pero que nos comentaba sobre Tania Grande. Ella, es decir, nuestro tiempo. Exacto, de que obviamente la capacidad para poder estar en todas las mesas era complicado, ¿no? Y eso, en cierto modo, pues no podían tener ojos en todas las mesas y obviamente generaba esa incertidumbre. Entonces, Kenia, a partir de estos resultados, o los que darán los resultados, porque todavía no lo sabemos oficialmente, ¿cómo ves tú la oposición, los partidos políticos que ya van o están fuera o van a salir? Bueno, habría que esperar quiénes son los que salen, ¿verdad? Porque como digo acá, el gran ausente es el Tribunal Supremo Electoral y sus datos oficiales. Realmente no sabemos, habría que ver. Pero bueno, eso que mencionabas creo que es bien importante porque sí, muchos partidos políticos no han tenido suficientes vigilantes en sus mesas y indican a la falta en parte, ¿verdad?, de la deuda política que sabemos que el Ministerio de Hacienda no le dio a los partidos y por lo tanto no tenían los suficientes recursos, nos han comentado, para tener suficientes vigilantes tanto el día de las elecciones como ahorita en las mesas. Y el día de las elecciones, eso fue bien evidente, ¿verdad? Yo visité algunos centros de votación y sí, era evidente, pues estaba casi que completamente tomado por Nuevas Ideas. Era raro ver algún vigilante del FMLN,
Sí se miraban vida del PDC, de Gana, pero por ejemplo de Vamos, de Nuestro Tiempo, no digamos los otros partidos más pequeños, no se miraba, ¿verdad? Al menos yo no vi. Y ahora en las mesas también no se ven muchísimo, y cuando uno les pregunta a los representantes de los partidos, puede ser la justificación que ellos dan. Habría que ver, como digo, a ver cómo queda, ¿verdad? La correlación de fuerzas y cuáles son los partidos que realmente van a salir. Yo creo que también vale la pena, y aquí esto, yo no soy experta en el tema de narrativas mediáticas, pero me llamó mucho la atención y creo que ustedes también se dieron cuenta, este fenómeno de en poco tiempo muchos jóvenes que aparentemente son apáticos a la política. Cuando vimos en las redes sociales esto que empezó como un chiste, como una broma de parte del señor Manuel Flores, ¿verdad? El chino Flores, del Chinese Flower. O sea, eso fue tan grande en redes sociales. Comenzó en el Twitter, X, y luego se pasa, lo vi en TikTok, pero fue algo que a mí me llamó mucho la atención, ¿verdad? Porque incluso hubo varias personas que a mí personalmente me comentaron que ellos tenían pensado votar por otras personas, pero con esto le dieron el voto a Manuel Flores. Entonces yo digo, ¿qué es lo que nos mueve a los salvadoreños realmente a tomar decisiones, verdad? Y yo creo que este es un elemento bien complejo que creo que amerita un análisis bien experta en estos temas. Yo no soy experta, pero a mí me llamó la atención esto, ¿verdad? Cómo movió a mucha gente en poco tiempo, ¿verdad? Entonces, no sé, yo creo que ahí los partidos políticos que no quieren desaparecer tienen que ser muy creativos y reinventarse, ¿verdad? Y como he escuchado, y también yo estoy de acuerdo en esto, creo que se está viendo en este momento una guerra mediática, ¿verdad? En aquellos tiempos, antes era otra forma, las guerras electorales, pero ahora creo que es mediáticamente, ¿verdad? Y es así como se puede ganar o perder. Si los partidos tradicionales no quieren desaparecer, tendrán que reinventarse y ver cómo le hacen, ¿verdad? Porque si bien cierta parte de la población pues buscan propuestas, que los candidatos realmente conozcan, que sepan, a otra parte de la población eso no le interesa, ¿verdad? Y son otras cosas las que le mueven a las personas a votar por determinadas personas. Entonces, como digo, habrá que ver, ¿verdad?, cómo queda esta correlación de fuerzas. A lo mejor unos desaparecen, otros se quedan ahí todavía, pero creo yo que viene a darle a los partidos políticos como esa oportunidad, ¿verdad?, los que queden de poder crear nuevas formas de hacer política y de entender que la política ya, o sea, ya no se trata de ir y de regalar láminas y de prometerle a la gente cosas que después no cumplas, porque si bien a mucha gente no le da seguimiento a las promesas que hacen los políticos, cada vez estoy viendo gente con mucha conciencia y que tiene hacer contraloría, ¿verdad? Política, que es un derecho de todo ciudadano, puesto que son recursos públicos los que están en juego, pero cada vez veo yo gente mucho más dispuesta a hacer esa contraloría ciudadana, ¿verdad? Y estar pidiendo cuentas a los políticos. Entonces, creo yo que los partidos políticos que queden sí que tienen que reinventarse, ¿verdad? Ser creativos y ver esa nueva forma de poder llegarle a la gente y de llegarle a los ciudadanos. Manuel, vas a decir algo, te veo animado. Sí, sí, fíjese que ese es un tema que nosotros desde acá, desde el Centro de Investigación Multidisciplinar, que por cierto lo preside Walter Faguaga, un saludo para Walter, hicimos una medición de cómo las encuestas estaban ahora intentando darle una explicación a los resultados, porque la diferencia era tal que pues no se podía hablar realmente de competencia, indistintamente de los discursos que se manejaban. Y ahí descubrimos, por ejemplo, que el IUDOP hacía unas encuestas tendientes a la racionalización de la gente y al conocimiento de la gente previo a su voto.
Pero lo que más nos llamó la atención fue que la Francisco Gaviria, con su encuestadora disruptiva, que es un programa de estudio dirigido por el maestro Joao Picardo, planteaban a lo que se le denomina el humor político. Entonces ellos se planteaban como hipótesis de que el salvadoreño o la idiosincrasia del salvadoreño es eso, vea, el chiste, la bayuncada que le decimos nosotros. Sí. Entonces, la campaña del Chino Flores para a llamar votos ya al final de la campaña electoral, básicamente estuvo basada en eso y fue ese el cambio de discurso. ¿Vea? Fue por eso de que se orientó más a la payasada, a lo que nos parecía idiosincrático, pero era justamente porque, según los datos de la Gaviria y esa es su línea de investigación sobre el humor político, el salvadoreño vota desde una perspectiva más emocional que racional. Entonces, tiene conocimiento sobre las cosas porque en la encuesta de la UCA la gente sabía que habían traspasos extraños, ilegales, y aún así la gente decía que sí prefería que darle su voto al presidente Bukele, aún cuando tenían conocimiento de que habían un par de cosas extrañas, ¿vea? Entonces, luego viene Disruptiva y empieza a hacer esta medición de qué le parece, cuánto le gusta, quisiera viajar, y ellos descubrieron de que el salvadoreño promedio y que tiene al menos educación media, o sea, hasta bachillerato, entre el noveno y segundo año de bachillerato, tiene esa tendencia que es la mayor parte de nuestra población. No todos hemos tenido pues la fortuna de llegar o de terminar los estudios universitarios, pero nuestro nivel educativo anda por ahí, por bachillerato, y esta gente, la mayoría de la población que tiene este nivel educativo, su tendencia a votar es por cuestiones emocionales, por reacciones. Y esto también lo ocupa el gobierno, por eso ocupa TikTokers y YouTubers para promover su imagen, y fue lo que en este caso aprovecharon los medios, los otros partidos políticos, para poder atraer votos. Y como muy bien lo dijo Kenia, hubo gente que por eso terminó de decantar su voto por el Chino Flores porque le parecía jocoso. Por la sopa de pata. Por la sopa de pata. Y en el contexto de que los resultados no iban a variar. Entonces la gente, como ya de todos modos ya pasó, entonces mejor voy a votar por el Chino que me ha caído en gracia. Sí. Esas sus traducciones. Es interesante porque puedes ver incluso lo que hablabas, pero imagínate, fue en TikTok y en Twitter, en X. Podemos categorizar, por ejemplo, en TikTok tú ves más jóvenes, el scroll es más veloz, más rápido, o sea, lo que vas viendo es más, sin mucho contenido, sin mucho mensaje, y vamos. Y la situación es en X, ¿no? Porque ahí es un poquito más de crítica, y fue donde el Chino Flores pues pegó su levantón. Voy a aprovechar el paréntesis. Tenemos comentario de Bar Pérez, dice, en la oposición no hubo. No tenían fondos para pagar una oposición que dejó todo para que Bukele ganara. Quien era el más malo. Eso fue la oposición, dice. Bukele no le conviene desaparecer a la oposición. Los necesita para simular una democracia a medias. Gracias, Bar, por los comentarios. También a todos los que nos ven, nos escuchan y nos van a escuchar a través de las aplicaciones de audio en este subpodcast de La Minuta, todos los viernes a partir de esta hora. También en transmisión en las redes sociales, también desde Italia, en el grupo de informativos salvadoreños en Milano, una gran red social, Juan Carlos. Pues me gustaría ir viendo el tema, obviamente, sobre lo que estamos conversando, para irlo asentando un poco, porque se supone o asumimos algún resultado así. Hemos hablado ya sobre los precedentes, las cosas que se están dando, pero esto apunta a que existirá o seguirá siendo el presidente de la República Nayib Bukele. ¿Qué se viene para El Salvador? ¿Qué se espera en El Salvador? El problema de la violencia ha sido retenido momentáneamente a través de los estados de excepción. La cuestión económica que afecta muy, muy fuerte al país, a pesar de lo que pasa a nivel internacional, eso lo debatimos y lo hablamos siempre acá, está claro. Pero, y voy a agregar la perspectiva, ¿no?, de esta democracia fuerte en El Salvador, lo que exponía también Bart,
Y es que también las empresas, para poder invertir en un país, ven esa situación. Porque, por ejemplo, lo comentaba Manuel, ¿cómo se ha llegado sobre el contexto a que Nayib Bukele pueda optar para participar nuevamente cuando la Constitución de la República no lo permite? Sobre el planteamiento que hacen, obviamente, en los tribunales, etcétera. Entonces, cuando tú eres inversor, si ves que en la Constitución de la República se la pasan, como dicen acá en España, por el forro, tú vas a invertir en un país donde incluso pueden pasarse por el forro todos los tratados de libre comercio, por ejemplo. O sea, ¿crees tú que va a llegar ese momento, ese inversor, a poder decir, sí, voy a invertir en este país que tiene problemas ahora mismo con estas situaciones de la Constitución de la República, aunque están controlados, obviamente, por el partido oficial? Entonces la pregunta es esta: ¿qué es que se va a esperar en el aspecto, obviamente, que se iban a llevar a votación la extensión del estado de excepción? No sé por cuánto tiempo más, ya llevamos 2 años, comentaba Manuel. Entonces, esto va a terminar afectando económicamente al país, pero me gustaría amarrar los dos temas, obviamente el control de la violencia y sobre la economía. Kenia, ¿qué puede esperar El Salvador en estos próximos 5 años? Bueno, de ser oficial. Bueno, yo creo que los resultados y lo que podemos esperar no es alentador. También las encuestas, no solamente las encuestas de la UCA, sino también de otras universidades, hablan del problema económico, ¿verdad? Que cada vez se va agravando. Cuando nosotros hacemos sondeo de opinión, que lo hacemos constantemente con la gente, la mayoría de personas, casi que todos, sienten que su calidad de vida pues ha mejorado mucho, que cada vez les cuesta comprar más alimentos, los servicios básicos como agua, luz, cada vez más costosos, y la gente no percibe mejoras, ¿verdad? Ya hablando en su economía familiar específicamente, que es donde uno más resiente, ¿verdad? Cuando vas a la tienda, cuando vas a comprar, pedir los tomates, la cebolla, los huevos, ahí te das cuenta de que ya el dinero que te alcanzaba antes para comprar un poquito más de estas cosas ya no te alcanza. Y si esto lo llevamos a lo macro, a la macroeconomía, pues vemos que también El Salvador se ha endeudado tanto, ¿verdad? Que pues uno dice, ¿y cómo vamos a pagar todo eso, verdad? Entonces, a nivel económico, yo creo que vamos a ir para peor. Con lo que mencionabas de la inversión, efectivamente, ¿verdad? Los inversores no van a invertir en un país donde no hay seguridad, no se tiene esa seguridad jurídica, buscan otros países. Acá El Salvador, y aunque el gobierno diga todo lo contrario, pero los datos dicen que hubo menos inversión extranjera, ¿verdad? Entonces, creo que en ese sentido habría que ver. Ya veíamos, por ejemplo, el año pasado cuántas empresas textiles estaban cerrando, ¿verdad? Y se estaban yendo del país. Y eso no solamente afecta al país como tal, porque se retiran y ya no invierten acá, sino también a toda la gente que se queda desempleada, ¿verdad? Y toda esa gente que quizás los que llegan a tener la fortuna, pues que les indemnizan, ¿verdad? Y hay muchas empresas que cierran sus puertas cuando los empleados llegan al siguiente día, ya se han ido, ya no están. Y eso pasa en muchas empresas textiles acá en el país. Entonces, estamos viendo todos estos signos, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos dice todo eso? A mí no me indica que vayamos por un buen camino cuando las empresas se están yendo, cuando mucha gente se está quedando sin empleos, cuando las mismas instituciones públicas, quienes llevan el conteo de esto, ¿verdad? Dan cuenta de que van 20,000 personas despedidas de instituciones públicas desde el año 2019. Es decir, una gran cantidad de personas que se ha quedado sin empleo, tanto en el sector público como en el sector privado. Entonces, y con este panorama, ¿verdad? Y cuando vemos también los informes del Banco Mundial y todos estos informes que nos indican que la situación del hambre, no voy a decir que solamente para El Salvador, porque son informes que hablan de muchos países que están en esta situación,
viene peor, y siendo nosotros un país pues donde la pobreza, sobre todo la pobreza extrema, ha aumentado, pues creería yo que El Salvador tendría que ser muy grande, ¿verdad? Pero, y aquí viene la pregunta entonces, ¿verdad? ¿Realmente se van a hacer estos esfuerzos? Porque lo que hemos visto nos ha dicho todo lo contrario, ¿verdad? Cuando se invierte en Bitcoin, en lugar de invertir en otras cosas, pues uno le hace pensar, ¿verdad? Bueno, y entonces, ¿qué es la prioridad? ¿Verdad? ¿Qué es lo que realmente se prioriza? Cuando escuchas a los maestros de las escuelas decir que hasta como en octubre, noviembre les estaban dando el presupuesto que les tenían que dar a inicios del año, que les reducen la alimentación a los niños en las escuelas, que los proveedores de los centros escolares no les han pagado lo del año pasado. Entonces uno dice, bueno, y entonces, ¿qué es lo prioritario, verdad, en este país? Y eso preocupa mucho porque los sectores a los que más tendría que estarse dando, inyectando presupuesto, son los que no vemos, educación, salud, bueno, no vayamos tan lejos, el Hospital Rosales ahí en construcción todavía, ¿verdad? Que todavía no finaliza. Entonces, todas esas cosas nos hacen pensar, ¿verdad? Y nos hacen generarnos una serie de dudas de realmente qué nos va a deparar en estos 5 años, ¿verdad? Como salvadoreños lo que esperaríamos es que no nos fuera mal, pues lo que quisiéramos, pero hay signos y todo esto que otras cosas, porque aquí se puede hablar de muchas cosas, nos indican de que, como digo, se tendría que hacer un esfuerzo muy grande, priorizar, ¿verdad? Y no seguirnos endeudando, pero cada vez vemos en la Asamblea Legislativa, en cada sesión plenaria, que se siguen aprobando más préstamos y continúan los préstamos y entonces uno dice, bueno, parece que es la de no acabar. Es la interminable. Increíble, ¿no? Porque no hay ¿cómo paramos? En la economía, obviamente, la productividad en El Salvador, si bien es cierto que se mantiene, y aquí me entra una gran duda porque generalmente cuando los presidentes, hablo en forma general, están, por ejemplo, hay orientan, por ejemplo, sus políticas más a lo social, ¿no? Ahí tienes en contra las grandes empresas, ¿no? Que presidente no está haciendo bien las cosas, por decir algo, salta a la empresa privada y ataca a los gobiernos que están en el plan o en la labor social, ¿no? Que pueden enfocar toda la economía a generar una igualdad, por decir algo. En el caso de El Salvador, ¿se ha visto esto, Manuel? El problema grande, yo quisiera señalar dos encuestas principalmente. El problema grande que se está dando ahora justamente es el de la economía y tiene una estrecha relación con el régimen de excepción. La última encuesta que hizo el IUDOP sobre cuál era el problema principal de El Salvador, en esa encuesta el 71% de los encuestados manifestaron de que el problema principal de El Salvador ahora era la economía. Entonces nosotros en el Centro de Investigación Multidisciplinar también hicimos una investigación sobre el índice de precios y determinamos de que los precios se han disparado y es justamente por lo que menciona Kenia. O sea, todo se está poniendo caro, el salario de las personas ya no está alcanzando y es porque vivir en una situación que es innegable los efectos que el régimen de excepción ha tenido en seguridad. Eso no se puede discutir. Pero el otro problema que tiene, que recordemos de que el régimen de excepción tiene por definición un carácter temporal. Extenderlo por mucho tiempo está provocando eso, justamente una fuga de inversión, porque los inversionistas no se sienten en capacidad de invertir en un país que tiene garantías constitucionales suspendidas y que tienen 2 años de tener garantías constitucionales suspendidas. Entonces, esta disminución en la inversión está encareciendo los precios, está subiendo el índice de precios según nuestra investigación. Ya los precios era un problema que siempre ha existido, pero ahora está llegando a niveles de insostenibilidad. Ya la gente dice ahora que el 80% de su salario casi tiene que invertirlo en comida y como la comida está cara, un 20% casi le queda para los demás recibos y ese tipo de cosas y lo que están sacrificando son, obviamente,
pues su dinerito para recreación, para darse otro gustito, porque casi los que todavía pueden pagar la canasta básica completa, el 80% según nuestros estudios de su salario se está gastando, entre el 75 y el 80 se está gastando en eso. Ese es el problema que se está atendiendo. Y esa es la relación que tiene con el régimen de excepción. Se estableció, sí, con la intención de atacar el problema delincuencial que se tenía, pero no puede continuar siendo una medida permanente. Con esto no estoy diciendo también de que hay que soltar a los pandilleros. No, cada quien va a tener que seguir su proceso. La medida fue efectiva, pero justamente por eso, porque es una medida excepcional de las normas. No se puede convertir en la regla general. El gobierno debe buscar una forma de mantener su política de seguridad como tal, pero sin restringir ya los derechos constitucionales, porque eso el efecto que está causando es justamente la ausencia de inversión en el país. Y mientras más se atrase, más se van a seguir encareciendo los precios, más va a seguir habiendo acaparamiento por parte de los distribuidores, y el efecto que eso causa es justamente el alza en los precios y la poca capacidad adquisitiva que está teniendo pues nuestra población. Interesante, obviamente. Voy a aprovechar que tengo comentarios de Daniel Vázquez. Dice, El Salvador está entre las patas de los caballos. Vendrá el llorar y crujir de dientes y el pueblo lo sufrirá alegremente. Ojo, este comentario bastante perspicaz, descojonante. Realidad, dice Daniel. Claudia Figueroa, El Salvador es un país agrícola desde antes de la llegada de los españoles y este gobierno está peleado con esta rama. Llevamos hora y 10 minutos de programa, más o menos. Gracias por sus comentarios, gracias por participar, por escuchar este modo diferente de llevar información. ¿Para qué? Para poder abrir nuestra mente, no solo escuchar de un lado, escuchemos de los dos lados, de tres lados, de cuatro lados. Busquemos la información que la tenemos hoy más rápido, más y en mucha cantidad. Ojo, también hay que comprobar y corroborar la información que vemos, porque no todo lo que se nos da es la verdad. Juan Carlos, vamos casi finalizando. ¿Tienes otra calentita? Cuéntame cómo va el partido, Juan Carlos. Bueno, lo que sí es interesante, esta transmisión específicamente lleva más de 160 formas compartidas. Hemos estado conectados con hermanos salvadoreños en Australia, Toronto, Guatemala, algunos partidos políticos en El Salvador que nos siguen. Así que esta transmisión, este mensaje seguramente llegará a muchas personas gracias a esta magia del Internet. Estaremos pendientes como Informativo Salvadoreño en el reporte que Kenia está haciendo en la línea investigativa con lo que ha sucedido con el ex asesor de seguridad del gobierno. Así que estamos también los medios independientes muy interesados de seguir de cerca todo lo que se genera en El Salvador, todo lo que ustedes nos pueden hacer llegar para nosotros también replicar y llegar a muchas más personas. Por mi parte, quiero darles las gracias por aceptar nuestra invitación. Y como les decía, muchos salvadoreños alrededor del mundo se han conectado y me doy por satisfecho que hemos tenido un alcance muy fuerte, muy potente esta tarde para ustedes, esta noche para nosotros, madrugada para Australia. Ese engagement que tiene el Emporio Digital, y todos lo saben, a través también obviamente del Informativo Salvadoreño en Milán, es un plus también, porque también nosotros tenemos un conjunto de redes sociales. Hay un medio ecuatoriano también que transmite obviamente, este programa de La Minuta que llega hasta Ecuador. Imagínate, ahí nos ven en Colombia, nos escuchan a través de los podcasts. Si no lo han escuchado, no lo viste, no te lo vas a perder. Seguramente lo vas a tener en tus redes sociales. Kenia, muchas gracias por haber estado con nosotros. Te hacemos la atenta invitación, obviamente, como siempre, a participar en estos programas de La Minuta, sobre debates, sobre conversatorios de las realidades y distintas cuestiones que llevamos sobre los temas de interés. Kenia. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, cada vez que me inviten, ahí voy a estar. La verdad que ha sido una experiencia bonita. Creo que poder estar en una conversación con ustedes ha sido muy gratificante, y saber que estamos llegando a diferentes países, creo que eso
también es muy bueno, ¿verdad? Que quienes no viven acá en El Salvador puedan enterarse de qué es realmente lo que sucede acá en el país y como decías, ¿verdad? Ver las realidades de diferentes ángulos, eso es importante, saber respetar las opiniones de los demás y no creer que porque el otro piensa diferente a mí, ya no es mi amigo, ya lo convierto en mi enemigo. Creo que esas narrativas de odio es lo que nos están llevando a una situación, a un ambiente que no es bueno, ¿verdad? Acá en El Salvador y eso se genera en redes sociales. Qué bueno que tuve la oportunidad de estar con ustedes y bueno, siempre que me inviten, ahí estaré. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Kenia. Gracias también a Diego Someta que nos ha comentado ahí. Saludos desde lo funesto, dice Mi hermano. Diego. Así es Saludos a Diego. que nada, también agradecerte, Manuel, en el haber estado con nosotros y dar tus análisis, tu perspectiva. Y también agradecerte sobre los datos e información que nos das a través de las investigaciones que hacen ahí en el Centro de Investigaciones en la universidad. Muchas gracias a ustedes por la invitación y la verdad es que quiero felicitarlos por este trabajo, este tipo de espacios que se salen, vea, de la información mecanizada y prefabricada, pues la verdad es que son muy necesarios para poder hablar de estos temas, poder estar en un espacio donde se pueda conversar desde la perspectiva que otros tenemos y que no ha venido siendo impuesta, pues felicitarlos por ese trabajo y pues a la orden para cualquier otra conversación, otra plática, pues yo con muchísimo gusto y con muchas ansias. Muchas gracias, muchas gracias. Nada, gracias a ti, Manuel, por estar. Y ese es el esfuerzo que hacemos. Jandres, tras bambalinas, hoy no pudo estar en cámara, pero que nos está haciendo el favor también de la parte técnica de la transmisión en Italia. Un gran abrazo. Pues nada, invitados para la próxima, nos ponemos en contacto con ustedes, Kenia, Manuel y Juan Carlos. Ya el último mensaje, Juan Carlos. Nos despedimos. Bueno, sí, bueno, antes de cerrar transmisión, el próximo viernes tendremos un invitado que no se pueden perder. Realmente quedan todos a la expectativa. El próximo viernes estaremos hablando temas de realidad desde un punto de vista muy, muy interesante. Ahí vamos a estar el próximo viernes con un invitado muy especial. Excelente, pues nada, gracias a todos que nos vieron a través de las redes sociales, a los que nos van a escuchar en los podcasts, el saludito especial allá en Irlanda, en Bélgica, en España, en Italia, que escuchan los podcasts, también en Colombia, en Bolivia, en Ecuador, en Estados Unidos y obviamente en El Salvador también nos escuchan. Así que nada, un fuerte abrazo, nos vemos en la próxima minuta, hasta luego, gracias a todos los que nos vieron.